Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Naufraga la reforma tributaria? Sin que haya empezado el debate formal en el Congreso, ya varios partidos anunciaron que votarán en contra. Cambio Radical anunció que ni siquiera aceptará negociar modificaciones. El Partido Liberal y el Partido de la U van por el mismo camino. Los productores agrícolas también se oponen. La Sociedad de Agricultores de Colombia está alertando sobre las consecuencias negativas que esta reforma traería para la actividad agrícola, pero también para los consumidores colombianos. Esta noche nos acompaña el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. Nuevo tropiezo para Hidroituango. Los problemas ahora surgieron desde la Contraloría General, que ordenó el embargo de las cuentas bancarias de varios contratistas de este megaproyecto. El gerente de EPM explicó las implicaciones. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del oscuro panorama que enfrenta en el Congreso el trámite de la reforma tributaria a raíz de la oposición de varios partidos. Cambio Radical anunció su rotunda oposición a esta propuesta, lo que hace que las cuentas en el Congreso no sean favorables para los planes del Gobierno Nacional. Veamos. La situación de la reforma tributaria es crítica, empeoró en las últimas horas y la tiene en cuidados intensivos el anuncio de los 46 congresistas de Cambio Radical de votar en contra de la iniciativa. Esta reforma no la acompañamos, no estamos en posición de sentarnos a revisar este texto, no. Esta reforma, para nosotros, está muerta. Pero además, el partido de Germán Vargas Lleras dice que alrededor de esta propuesta no hay margen de negociación o concertación. Si se retira esta reforma, esperaríamos que el gobierno convoque a las fuerzas políticas a tratar de lograr un consenso para trabajar un proyecto en el cual nosotros aportaríamos nuestras luces, que las tenemos bastantes y muy bien hechas. Pero esta reforma no es la reforma, ni hay espacio para negociar, ni estamos esperando que nos llamen a negociar. Con el anuncio de Cambio Radical, si hoy se votara la reforma tributaria, el proyecto estaría muerto y no pasaría del primer debate en las comisiones económicas de Senado y Cámara. Miremos las cuentas. En la Comisión Tercera de Senado hay 17 congresistas. Votarían en contra 3 senadores de Cambio Radical, 2 de la oposición, 3 liberales y 2 de la U. Es decir, tendría 10 votos en contra. Significa que no pasaría en esta comisión. En la Comisión Tercera de Cámara el asunto es igual. Tiene 30 representantes. Votarían en contra 5 de Cambio Radical, 3 de la oposición, 7 liberales y 5 de la U. En total, 20 votos de los 16 que necesitan para hundirla. Pasemos ahora a las comisiones cuartas. La de Senado tiene 15 congresistas. Votos en contra, 2 de Cambio Radical, 4 de la oposición, 1 liberal y 2 de la U. En total, 9 votos para hundirla. Allí se necesitan 8. En la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes también se hundiría la reforma. Tiene 27 legisladores. En contra, votarían 4 de Cambio Radical, 2 de la oposición, 5 liberales y 4 de la U. Es decir, 15 votos en contra y necesitarían 14 para hundirla. Pero ni siquiera se requiere que las 4 comisiones económicas voten en contra de la reforma. Y solo bastará con que en alguna de esas 4 comisiones se ha negado el proyecto, se vote negativamente la reforma tributaria para que la reforma tributaria se hunda. Queda pendiente que el Partido Conservador decida si vota a favor o en contra de la reforma tributaria. Esa decisión se tomará mañana jueves. Mañana jueves. Y es que la reforma tributaria ha generado rechazo no solo de los partidos políticos, sino de los distintos sectores productivos de nuestro país por las afectaciones que traería para las empresas, pero también para los consumidores. El sector agropecuario es uno de los que ha formulado serios reparos. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche nuevamente al doctor Jorge Enrique Bedoya, doctor Bedoya, presidente de la SAC. Buenas noches, gracias por estar aquí otra vez en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, un gusto muy especial estar aquí con usted esta noche en Signo Pesos. Gracias, doctor Bedoya. El gusto es para nosotros y para nuestros televidentes porque pues al final del día todos tenemos alimentos en nuestras neveras y en nuestros hogares. Pero antes de hablar de ese impacto sobre la cadena productiva, sobre los precios de los alimentos, doctor Bedoya, ¿cómo ve ese panorama político para la reforma tributaria? ¿Cree usted que el gobierno cometió algún tipo de error antes de presentar formalmente este proyecto ante el Congreso? Pues Víctor, mirar para atrás yo creo que resulta muy fácil en estos momentos. Yo creo, y así lo piensa la SAC,
que definitivamente la reforma es necesaria por muchas razones. Primero, el tema de los programas sociales. Segundo, las calificadoras de riesgo, porque eso puede traer consecuencias negativas para nuestra economía. Y tercero, indudablemente el hueco que tenemos en la caja del Estado como consecuencia de la pandemia. Pero definitivamente mirando hacia adelante, creo que más que un error, aquí lo que se debe buscar es cómo se soluciona ese problema político que ustedes ambientaron antes de empezar esa conversación. Porque ya muchos partidos han dicho que no acompañan ciertas propuestas del gobierno, otros han dicho que no la van a votar. Y yo creería que es muy importante buscar tender puentes, no solamente entre el gobierno y el Congreso de la República, sino entre el gobierno, el Congreso y el sector privado, para pensar fuentes alternativas de ingreso, para también evaluar si el monto que se necesita es ese y que definitivamente ojalá pudiera sacarse algo. Uno, que no vulnere el ingreso de los colombianos. Dos, claro, desde nuestro sector, que no termine afectando el costo de la alimentación, pero que indudablemente nos ponga a poner a quienes somos más privilegiados, tanto en personas naturales como personas jurídicas, y yo creo que ahí se pueden encontrar alternativas, pero como dicen, no matar la reforma antes inclusive de que se vaya a dar el primer debate, porque creo que todavía hay tiempo para hacer pero ese doctor trabajo. Bedoya, me parece muy interesante lo que usted dice porque ustedes tienen unos reparos tremendos contra el proyecto de reforma tributaria, pero el hecho de que algunos partidos políticos se estén negando rotundamente, ¿eso es cuestionable para ustedes? Más que cuestionable si se están negando rotundamente es que los reparos que tenemos, por ejemplo, sectores como el sector agropecuario, se pueden abordar de manera diferente, porque al final del día lo que se necesita es cuadrar ingresos. Y los ingresos usted los cuadra con otras fuentes de financiamiento para no tener que hacer cosas como las que quedaron en el texto que afecta enormemente a los consumidores y al sector agropecuario, pero por lo mismo también evaluar temas como la temporalidad de las medidas, como evaluar también si se requiere de la venta de activos que tiene el gobierno nacional. O sea, yo creo que estas situaciones deben llevar a pensar fuera de la caja y si hay la voluntad del gobierno, del Congreso, y se pueden tender puentes, pues lo que hoy se ve como algo que podría ser inminente y es que se hunda antes del debate, yo creo que si hay la voluntad política de las partes, se puede llegar a encontrar nuevos caminos sin que eso sea garantía de éxito, al menos en la próxima semana. Por lo menos debatirla. Doctor Bedoya, bueno, nosotros hablamos con usted aquí en Signo Pesos antes de conocer el texto sobre algunas especulaciones que había en ese momento, pero ya salió el texto, ya fue radicado, yo creo que ya usted lo pudo leer, ya hace varios días fue presentado, tuvo el tiempo para analizarlo. Ahora, ¿qué es lo que más le preocupa a usted y a su sector, al que representa, de este proyecto que se empieza a tramitar por el Congreso de la República? Mire, esto lo discutimos en la Junta Directiva de la SAC y son varias cosas que obviamente preocupan a los productores de alimentos de nuestro país. Lo primero es la eliminación posible del régimen de exentos para 7 alimentos que son muy importantes en la nutrición de los colombianos y que si se llegara a eliminar el régimen de exentos, los IVAs que pagan nuestros productores en sus costos de producción automáticamente se convertirían en un mayor costo para ellos y para los consumidores. Lo segundo que nos preocupa es que desafortunadamente en el texto como quedó, y pudo hacer un error de digitación, sí se están grabando temas que son muy claves para las cadenas de valor, que el mismo gobierno había dicho no se van a grabar. Por ejemplo, están pasando excluidos a tarifa general del 19% de herramientas críticas para los productores, como son los tractores, las guadañadoras, los costales de fique, las redes de los pescadores, los elementos técnicos que se utilizan en la aspersión o en el riego, perdón, por goteo y riego general de cultivos tan importantes como el arroz. Y eso obviamente debe corregirse. También, por otro lado, nos preocupa el tema del impoconsumo del 8% a los plaguicidas. Plaguicidas que el país tiene que utilizar porque Colombia es un país de condición tropical y en los cultivos desafortunadamente se presentan plagas, enfermedades y malezas y eso toca atacarlo con los plaguicidas. Un hipoconsumo del 8% a los plaguicidas encarecería sustancialmente la estructura de costos de nuestros productores y eso claro que nos preocupa. Y el tema del impuesto al plástico de un solo uso, que claro, medioambientalmente es muy importante, también genera un reto. ¿Por qué, Víctor? Porque la gran mayoría de proteínas tienen que empacarse por motivos de inocuidad e inclusive de reglamentación a nivel nacional, pues obviamente con plástico de un solo uso y eso generaría también sobrecostos. Todo esto que le he mencionado como consecuencia general tendría un impacto de desventaja de nuestro sector
frente a los productos importados. Y eso es algo que quiero subrayar. Y por eso lo importante es buscar mecanismos para qué. Para que no se tengan que eliminar los exentos, para que los insumos de los productos agrícolas pues queden excluidos y las cadenas de valor no se graven. Y encontrar unas alternativas también para los dos temas que le he mencionado, de tal suerte que no se afecten los consumidores, no se afecte un sector que le ha cumplido a nuestro país garantizando la seguridad alimentaria. Y por eso lo que le decía al principio, poder mirar fuentes alternativas de ingreso. Doctor Bedoya, ¿ustedes ya tienen el cálculo del efecto sobre precio final al consumidor? No sé, por ejemplo, de toda esta canasta de productos que usted me está mencionando, si yo compro habitualmente 100.000 pesos, no sé, en una semana o en un mes, 100.000 pesos en estos productos, con la reforma terminaría pagando ¿cuánto? ¿110.000, 120.000 pesos? ¿Cuál es el cálculo, más o menos? Pues mire, le doy un dato más sencillo, por lo menos en el tema de las proteínas. Ahí lo que puede llegar a ocurrir es que si se elimina el régimen de exentos y aún dejando los insumos como están, el sobrecosto de producción que podría llegar al consumidor también es de más del 5% para productos como la leche, productos como el queso fresco, productos como el pollo, el huevo y el cerdo. Y eso obviamente es de mucha preocupación porque nuestro país tiene una inflación del 1.6. El gobierno, el presidente Duque ha hecho un gran esfuerzo para que el salario mínimo de los colombianos el año pasado subiera 3.5%, de tal manera que el impacto de esta medida podría ser negativo en ese sentido para los consumidores. Doctor Bedoya, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver hoy una intervención del director de la DIAN en una comisión del Congreso de la República y allí me pareció que les daba como, les enviaba un dardo a ustedes, igual si no la ha podido mirar entendemos, pero más o menos lo que decía es lo siguiente, esos beneficios del régimen de exentos a excluidos es un cheque que le da la DIAN a los agricultores en este momento. Lo que queremos como gobierno, es lo que decía más o menos el director de la DIAN, es no darle ese cheque a los productores, sino directamente a los consumidores a través de las devoluciones del IVA. Y yo sé, decía el director, que los productores pueden hacer ese esfuerzo, pueden asumir ese mayor costo eventualmente contra su EBITDA, contra sus resultados financieros y no trasladarle al consumidor final ese efecto, porque los productores se van a beneficiar de otras medidas. Primero, mayor consumo, porque las personas están recibiendo más devoluciones, y segundo, porque hay otros beneficios como una menor tarifa de renta para las pequeñas empresas y también, por ejemplo, el PAEF para las distintas compañías. Más o menos eso fue lo que dijo. Doctor Bedoya, ¿qué le puede responder usted al director de la DIAN? Por lo primero, que ojalá si le parece que realmente las compañías del campo son tan rentables, pues qué bueno conocer las cifras que le permiten afirmar eso. Yo le quiero recordar, el año pasado, durante prácticamente 8 meses, la inflación de alimentos de nuestro país todos los meses fue negativa. ¿Qué significa eso? Que garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos fue a costa de la rentabilidad de los productores. Y también creo que el director de la DIAN no tiene presente, y sin conocer obviamente sus declaraciones, que la gran mayoría de la producción de alimentos de nuestro país lo hacen los pequeños productores que no tienen evita. Eso como primera medida. Lo segundo es que el cheque que, como él lo dice, la DIAN le devuelve a los productores, precisamente le genera un enorme beneficio a los consumidores y también al mismo gobierno. Si usted mira los sectores que hoy son exentos, son los sectores que más formalizados están, no solamente desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista laboral. Y como usted y yo lo hemos hablado, Víctor, el país tiene una tasa de informalidad laboral del campo del 86%. Yo, por el contrario, creo que si hubiera más sectores exentos, esa tasa de informalidad laboral se reduciría mucho. Sectores como el avícola, como el porcícola, como el acuícola, inclusive el sector industrial del arroz y demás, que hacen parte de estos productos exentos, generan empleo y empleo formal. Y eso creo que no lo debería perder de vista el señor director. Y por otro lado, el tema de la tasa de la reducción de renta. Para nosotros es muy importante, por el contrario, mirarse inclusive la reducción en la tasa de renta se puede detener o se pueden hacer figuras creativas, porque la razón de ser de los productores, los pequeños, los medianos y los grandes, es poderle ofrecer a un producto al consumidor colombiano que no tenga sobrecostos. Y eso no es así de sencillo de decir como que los productores se pueden absorber todos los costos. Y vamos a decir que aún si fuera posible en alguna medida, yo le quiero hacer una reflexión que ojalá también la pueda ver el señor director de la DIAN. Y entonces, ¿qué hacemos con el producto importado que va a ser más económico que el producto nacional y la desventaja en que se dejaría a los productores nacionales por cuenta de ese no tener ese cheque que él menciona que la DIAN le devuelve a los productores?
Y no es que se lo devuelva porque los productores quieran, sino precisamente porque eso funciona así en el régimen de exentos. Doctor Bedoya, permítame unos segundos, vamos a hacer una pausa, pero ya continuaremos con usted para hablar de más temas importantes de esta reforma tributaria. Ya regresamos. Vale. Vamos a hacer entonces una breve pausa, pero cuando volvamos a Signo Pesos, les contaremos cómo golpeará la reforma tributaria la producción y los precios puntualmente de huevos y pollo en Colombia. Ya regresamos. Volvemos a Signo Pesos y continuamos con el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Doctor Bedoya, quisiera que me explicara un poquitico lo que me estaba contando al final, antes de irnos al break de comerciales. ¿Cómo es eso de que si se aprueba esa reforma tributaria como está, esto favorecería al producto importado frente al producto nacional? Cogamos el caso de la carne de cerdo. En nuestro país, como consecuencia de la negociación que se hiciera del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, llegan más de 90.000 toneladas anuales de productos cárnicos como el cerdo, el pollo y otros más. Esos productos, como son exentos hoy, no pagan IVA, ni el consumidor del producto nacional, ni el producto importado. La ventaja que tiene el producto nacional, como lo hablamos anteriormente, es que los insumos que hacen parte de la cadena de valor, vamos a decir la comida o el alimento concentrado que los cerdos consumen y que les genera su capacidad de ganar peso para poder después estar en la mesa de los colombianos, eso tiene un IVA del 5%, que ese es el IVA que cada ciertos meses la DIAN le devuelve al productor cuando él se lo paga a quien le vende el alimento concentrado. Entonces vamos a decir que la iniciativa del gobierno surte éxito en el Congreso y se elimina el régimen de exentos. Entonces la carne de cerdo que la ama de casa o el consumidor va a comprar no pagaría IVA, ni el producto importado, ni el producto nacional, porque sería del régimen de excluidos. Pero ¿dónde viene la diferencia, Víctor? Que esos costos de los IVAs en la cadena de valor, el 5% del alimento concentrado, el 19% los empaques y muchos otros más, que ya no van a tener la devolución de la DIAN, se le convierte automáticamente en un mayor costo al productor nacional. Entonces, ya bien sea porque esos costos se traducen en un mayor precio, pues que sería un mayor precio que el producto importado, favorece al producto importado porque el consumidor dice, bueno, me voy por el producto importado. Pero bajo la tesis que usted me expuso anteriormente, asumiendo que el productor, no se lo traslada al consumidor y se traga todos esos costos, pues es menos competitivo frente a ¿quién? Frente al producto importado. Y yo sí quisiera saber qué piensa el ministro de Agricultura o el ministro de Comercio, que entonces aquí lo que terminamos generando es por la vía de mayores costos, dejando en desventaja a los productores nacionales que tanto esfuerzo tienen que hacer para poder competir con el producto que viene de otros países. Esa sería la consecuencia que le aplicaría al pollo, al arroz, al huevo, al cerdo, al pescado y a la leche, por mencionar algunos productos. Una última pregunta, doctor Bedoya. ¿Pasar la gasolina de un IVA del 5 al 19% les pegaría muchísimo a ustedes? Claro, porque los alimentos que sacan nuestros productores desde sus parcelas, desde sus fincas, desde sus granjas, pues tienen que llegar a las diferentes ciudades, centros de consumo, y eso es en camiones. Pero no solamente eso, Víctor, también los insumos, los pollitos de un día, las semillas, los empaques. Entonces, el tema del transporte para este sector es fundamental y con un ítem. Por más esfuerzo que el gobierno ha hecho y el presidente de la República ha destinado muchos recursos para la construcción de vías terciarias, el déficit es impresionante. ¿Y eso qué significa? Que si no hay buenas carreteras, es más tiempo de transporte, es más demoras y por supuesto es mayor consumo de combustible, y eso va en contra de ¿quién? Por supuesto de los productores o de los transportadores. Doctor Bedoya, ha sido muy amable por estar todos estos minutos aquí en Signo Pesos. Creo que seguiremos hablando bastante de estos temas. Muchas gracias y que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, muy amable y una feliz noche para usted y su audiencia. Es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia aquí en Signo Pesos. Y a propósito de afectaciones de la reforma tributaria, otro gremio de producción agrícola que expresó sus preocupaciones es FENAVI. Su presidente Gonzalo Moreno nos cuenta las implicaciones que este proyecto tendría sobre productos básicos para los colombianos, como los huevos y también como la carne de pollo. El efecto de la reforma tributaria que fue radicada en el Congreso de la República la semana pasada, al eliminar el régimen de exentos y pasar a excluido tanto el pollo como el huevo, significa que todos los IVAs de la cadena no se los van a devolver a los productores.
teniendo que trasladarse a los consumidores. En promedio, la devolución de IVA hoy es de 18 pesos por cada huevo y 350 pesos por cada kilo de pollo. Esos 18 pesos en el caso de huevo los redondean a la cifra de 50 siguientes. Si un huevo vale 3.50, pues lo van a pasar no lo pueden cobrar en 3.68, lo van a pasar a 400. Y si el huevo vale 400, no van a cobrar 4.18, sino van a cobrar 4.50. Eliminar el régimen de exentos significa trasladarle un costo a los consumidores. Segundo, atacar la formalidad que se había logrado gracias a ese régimen de exentos. Y tercero, favorecer la importación de producto, ya que los productos que nos llegan de Estados Unidos no van a tener estos IVAs y los productos que hoy nosotros producimos, sí. Cambiemos de tema para hablar de otra de las noticias económicas más importantes del día, porque la Contraloría General ordenó el embargo de las cuentas bancarias de varios contratistas del proyecto Hidroituango en Antioquia. La decisión tiene que ver con un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por un eventual detrimento patrimonial. El gerente de EPM habló sobre las implicaciones de esta decisión de este órgano de control. Veamos. Desde el día de ayer tuvimos conocimiento por parte de algunos de los contratistas del proyecto hidroeléctrico Ituango de que sus bancos les habían informado que habían llegado oficios originados en la Contraloría cuyo propósito era embargar las cuentas y que tenían relación con el proceso fiscal que adelanta la Contraloría frente a Hidroituango. Sea manifestar categóricamente que EPM no hace parte del proceso de responsabilidad fiscal como responsable y por lo tanto algunas informaciones respecto a que se ha ordenado embargar las cuentas de EPM no corresponden a la realidad. Fuera que era improbable porque no estamos vinculados en esa condición. Adicionalmente se hizo la verificación en cada uno de los bancos y no hay novedades al respecto. Evidentemente merece un análisis posterior para determinar cada una de las consecuencias respecto de las empresas que están aquí vinculadas y también respecto al proyecto. En el entretanto, hay un compromiso de las partes de continuar con la ejecución del proyecto y adicionalmente activar lo que se ha denominado aquí un plan de continuidad. Ese plan de continuidad es cómo se hacen gestiones al interior también de la organización del grupo EPM respecto a ver posibles escenarios, activar también una serie de reuniones de alto nivel con el gobierno nacional, con entes de control, respetando su autonomía y sus funciones y sus facultades, también de poder entender el estado de los procesos, los tiempos de los mismos. Entonces, de momento, no están embargadas las cuentas de EPM. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es la propuesta de FENALCO sobre el Día de las Madres para este año. Ya regresamos. Regresamos nuevamente a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. 1 billón de pesos y corresponde a las ventas que históricamente se realizan en Colombia para la celebración de un Día de las Madres, pues sin pandemia, ¿no? Esta fecha, que es la segunda más importante en el país después de la Navidad, permite que el 93% de los comerciantes vendan más que en los días habituales, especialmente en categorías como vestuario, calzado, joyas, flores, restaurantes y bonos de regalo. Y a propósito del Día de la Madre, FENALCO formuló hoy una propuesta para cambiar la forma de celebrar esta importante fecha, dadas las condiciones que hay en el país por cuenta del COVID-19. Eso fue lo que dijo el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal. Teniendo en cuenta las actuales restricciones y la situación que vive del contagio del COVID de la tercera ola, hemos propuesto celebrar el Día de las Madres durante todo el mes de mayo. Es decir, evitar las concentraciones y las aglomeraciones de un solo día, que sería el segundo día de mayo como está por ley, que es el 9 en este caso durante este año. De esta manera podemos evitar aglomeraciones, concentraciones, podemos distribuir durante todo el mes, que cada familia colombiana escoja el día en que quiere celebrar el Día de su Madre en su hogar, que cada región
de acuerdo con las circunstancias de instructivos también al comercio y obviamente a todo el sector. En este orden de ideas queremos que el comercio, que la gastronomía, que el turismo esté preparado para que se celebre el Día de la Madre sin impedimentos y podamos satisfacer las demandas de todos los colombianos. Somos conscientes que existe una ley, pero es una indicación especial que le hemos solicitado al Gobierno Nacional para que podamos hacer durante este año excepcionalmente una celebración en la cual el mes de mayo completo será el mes de las madres. Hora de darle paso a las noticias sobre los negocios y las empresas, como siempre con nuestro experto Juan Fernández. Juan, bienvenido, buenas noches. Adelante con su movida empresarial para hoy. Víctor, buenas noches. Está cerrando una de las alianzas en la industria del plástico más importantes del mundo, diría yo, de la que hace parte una compañía participada por un colombiano. Se trata de UBQ Materials, ubicada en Israel y donde su presidente ejecutivo y socio, como le decía, es Albert Duer, el mismo empresario detrás de la compañía de empaques Darnell, uno de los mayores conglomerados de esa industria en América Latina. UBQ ha ideado un proceso químico que convierte los desechos domésticos y de las ciudades en compuestos termoplásticos que se reutilizan en la fabricación de plásticos sustitutos y productos como neveras, contenedores, tubos, entre otros. Inclusive alguna vez comentamos aquí negocios sobre esa empresa. Lo recuerdo perfectamente, Juan. Pero ¿en qué consiste el nuevo negocio que logró la compañía? Mire, UBQ está firmando un contrato por 3 años con Keter Group para producir productos sostenibles para el hogar y jardín. Esos son sillas, mesas, escaparates, entre otros. Keter Group fue fundada en 1948, es la productora de bienes de consumo basada en resinas más grande del mundo y busca en un plazo de unos 5 años incorporar un 55% de contenido reciclado de los productos que fabrica en 21 plantas alrededor del mundo. Para tener un dato, la industria de muebles de exterior, especialidad de Keter, está valorada en más de 17.000 millones de dólares. UBQ, fundada en 2012, ya había firmado un contrato con la alemana Daimler para hacer nuevos desarrollos para Mercedes-Benz a partir de materiales reciclados para la construcción de maleteros de sus automóviles. Juan, ¿y qué otros negocios de ese tipo ha cerrado la compañía? Pues fíjese que quizá el negocio más interesante lo cerró hace relativamente poco con Arcos Dorados, el mayor franquiciado de McDonald's en el mundo y cuya participación mayoritaria pertenece al colombiano Wood Staton. UBQ está suministrando las nuevas bandejas de los restaurantes de América Latina y el Caribe que están hechas de desperdicios de comida. Para la franquicia de McDonald's, el cambio es parte de su plan para reducir tanto el plástico virgen como el de un solo uso. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre este nuevo negocio de la compañía UBQ Materials, de la que es socio un colombiano. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana ha subido toda esta semana. Quedó en 3.639 pesos con 12 centavos. Avanzó 12 pesos con 76 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 2,27%. Se ubicó en $65 con 6 centavos por barril. El precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio a 1.209.000 pesos por carga para mañana. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,48%, acción más valorizada Grupo Sura con una ganancia de 1,70%, la acción que más cayó fue Concreto con un retroceso de 6,35%, asociado esto al tema, a las decisiones que está tomando la Contraloría en contra de las empresas que participan en el proyecto Hidroituango. Concreto es una de estas empresas que hacen parte del consorcio constructor. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato muy interesante. Las búsquedas en Google sobre el tema de la reforma tributaria están disparadas y en su punto más alto en Colombia desde el año 2019. Según esta compañía, el mayor buscador del planeta, la búsqueda del tema ha crecido un 1.650%. ¿Qué es la reforma tributaria? Es la pregunta más buscada de la última semana. Esta, por ejemplo, ha tenido un crecimiento del 600%. Otros temas de búsqueda son reforma tributaria para dummies, ley de solidaridad sostenible, así se llama la reforma tributaria aprobada y reforma tributaria meme. Los departamentos de Cesar, Córdoba, Putumayo, Sucre y Cauca son los que más registran interés en la búsqueda de este tema a través del buscador
Google. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.